Imagina a un hombre que tiene todo lo que siempre has soñado: yates navegando en aguas cristalinas, mansiones tan vastas que parecen ciudades, colecciones únicas que el mundo entero envidiaría. Ahora, imagina que este mismo hombre, incluso rodeado de todo este lujo, alberga un profundo vacío en la mirada, como si albergara un secreto que ni siquiera el dinero más poderoso del planeta podría ocultar. Decían que era solo un multimillonario excéntrico, pero en realidad, tras los muros dorados de su vida perfecta, yacía una verdad tan prohibida que podría sacudir siglos de historia, y nadie jamás sospecharía de ella, hasta el día en que una mujer común se cruzó en su camino, y todo comenzó a derrumbarse. Se llamaba Adrián Velasco. Para el mundo, era un genio de los negocios, un símbolo de poder absoluto. Sus apariciones públicas eran escasas, casi siempre calculadas, con ese aire de misterio que solo aumentaba la fascinación del público. Las revistas lo llamaban el hombre que nunca pierde, y sus enemigos murmuraban que su fortuna provenía de pactos ocultos, alianzas invisibles que nadie ha podido probar jamás. Pero lo que nadie vio fue la noche silenciosa en la que se despojó de toda pompa. Solo, en un salón de mármol iluminado únicamente por velas antiguas, caminó hacia una puerta oculta, tallada con símbolos que no pertenecían a ningún idioma moderno. Allí se guardaba el verdadero tesoro de su vida, un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado, que respiraba secretos prohibidos. Este libro no era solo una reliquia, era un juramento, un pacto hecho por su familia hace más de 300 años, con el fin de preservar un legado que jamás debía caer en las manos equivocadas. Cada generación del linaje Velasco tuvo un guardián, y Adrián fue el último. Un guardián condenado a proteger algo que nunca había elegido, pero que determinaba cada paso de su existencia. Aquella noche en particular, algo era diferente. Mientras hojeaba las páginas del manuscrito, escrito en una mezcla de latín, símbolos esotéricos y dibujos enigmáticos, Adrián sintió que el peso del destino estaba a punto de ceder. El aire parecía más denso, el silencio más penetrante. Lo supo, la hora de la decisión se acercaba, y fue precisamente durante ese periodo cuando la vida decidió jugarle la mala pasada más inesperada. Un encuentro que jamás podría haber previsto. Se llamaba Elena, sencilla, de profundos ojos marrones y una valentía serena que se reflejaba en cada gesto. Una mujer que no pertenecía a su mundo, a quien no le impresionaban la riqueza ni el brillo de su fama. No lo veía como el multimillonario intocable, sino como un hombre que ocultaba un dolor que nadie más se atrevía a ver. La primera vez que sus miradas se cruzaron, algo ardió en su interior. Fue como si las líneas del manuscrito prohibido, las que hablaban de un destino inevitable, hubieran cobrado vida. Adrián intentó resistirse. Después de todo, su vida estaba atada a secretos más grandes que cualquier amor podría soportar, pero cada palabra, cada sonrisa, cada silencio compartido era como una cuchilla que abría fisuras en los muros de acero que él había construido alrededor de su corazón. Fue solo el comienzo de una batalla imposible, entre el deber que duraba siglos y el deseo de vivir finalmente como un hombre libre. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, elegirías continuar para siempre con un legado que nunca pediste, o arriesgarías todo por un amor que podría cambiar el curso de tu vida? Si esta historia ya te cautivó, suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos capítulos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor puede ser más fuerte que un juramento ancestral? ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente significa tenerlo todo? No me refiero a una casa bonita, un coche de lujo, ni una cuenta bancaria abultada. Me refiero a todo. Poseer el poder suficiente para mover economías enteras, influir en gobiernos y eliminar enemigos de la noche a la mañana. Imagina a un hombre que puede comprar cualquier cosa, excepto tu libertad. Un multimillonario que, tras cenas en palacios y viajes en yates privados, alberga un secreto tan antiguo, tan peligroso, que de revelarse, podría cambiar el destino de la humanidad. Este hombre se llama Adrián Velasco para el mundo. Es solo un gigante empresarial, un símbolo de éxito inalcanzable. Pero lo que nadie imagina es que, cuando las cámaras se apagan y los aplausos se apagan, Adrián deja de ser multimillonario y asume el papel de algo mucho más siniestro,
el guardián de un legado prohibido. Aquella noche de invierno, mientras la ciudad brillaba con luces artificiales y la gente chocaba sus copas, Adrián caminaba solo por un pasillo oculto de su mansión principal. El aire era frío, denso, casi sofocante. Se detuvo ante una puerta antigua, de madera negra, marcada con símbolos que ninguno de sus guardias de seguridad se atrevió a mirar durante mucho tiempo. Puso la mano en la cerradura y murmuró una frase en un idioma muerto hacía siglos. La madera crujió y se abrió, revelando un pasillo subterráneo iluminado por llamas que nunca se apagaban. En el centro de aquel lugar yacía un libro, un manuscrito encuadernado en cuero desgastado, cuyas páginas olían a tierra húmeda, como si llevaran en su interior la humedad de cementerios olvidados. Este libro no era solo una antigüedad, era la razón por la que Adrián nunca había vivido una vida normal. Era el pacto que su familia había hecho hacía más de 300 años, un pacto de sangre que lo convertía no en el dueño, sino en el prisionero de su propia fortuna. Las páginas hablaban de profecías, guerras invisibles y una carga que cada guardián debía llevar hasta la muerte. Había secretos sobre sociedades ocultas, fuerzas que jamás podrían ser liberadas e instrucciones claras. Ningún amor podría anular la misión, porque el amor, decía el manuscrito, era la única debilidad capaz de destruir al guardián. Adrián lo supo desde 1906. Pequeño, creció sin verdaderos amigos, sin pasiones, sin permitir que nadie traspasara el muro de acero que rodeaba su alma. El precio de su posición era la soledad, y la aceptó, o mejor dicho, creyó haberla aceptado, hasta que ella apareció, Elena, una mujer sencilla que trabajaba como restauradora de arte antiguo en un museo madrileño. No tenía ni idea de quién era cuando lo conoció. Sus ojos marrones no reflejaban ambición ni ansia de poder. Al contrario, había algo en ella que Adrián no había visto en décadas: autenticidad. Cuando hablaba era como si cada palabra atravesara las máscaras del mundo en el que vivía. Fue en ese momento que comenzó lo imposible. Cada mirada, cada encuentro, cada silencio entre ellos hacía que Adrián sintiera que quizá había una salida a su prisión invisible, pero en el fondo lo sabía. Cuanto más se acercara a ella, más peligroso sería, porque el manuscrito ya lo había advertido. El amor es la llave que puede liberar, pero también la llave que puede destruir. Y ahora os pregunto, ¿tendríais el coraje de renunciar al mundo entero por una sola persona? Si esta historia ya te conmovió, suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que alguien puede ser verdaderamente libre cargando con un secreto tan pesado? Elena nunca imaginó que ese encuentro cambiaría el curso de su vida. Era una tarde lluviosa en Madrid, de esos días en que las calles parecen suspirar con melancolía. Había pasado horas restaurando un tapiz antiguo, sin percatarse de que alguien la observaba en silencio. Entre los turistas apresurados y los colegas distraídos, un hombre permanecía allí, distante, pero con una mirada fija y enigmática. No se acercó, no dijo una palabra, simplemente la observó como si estuviera frente a algo que jamás podría poseer. Ese hombre era Adrián Velasco. Esa noche, cuando Elena salió del museo con un pequeño paraguas desgastado, el destino los unió. Un lujoso coche negro se detuvo a su lado. La ventanilla tintada bajó lentamente, revelando al multimillonario. Su corazón se aceleró. No todos los días alguien como él se presentaba así ante una mujer tan común. Pero Adrián, con voz serena y autoritaria, simplemente dijo: ¿Puedo ofrecerte un viaje? Elena dudó. Sabía quién era. Después de todo, el rostro de Adrián Velasco aparecía en revistas, periódicos y documentales sobre riqueza y poder. Pero algo era diferente. No era el brillo de la riqueza lo que la desconcertaba, sino su mirada, como si tras el encanto y la grandeza se escondiera un hombre cansado y atrapado, buscando un respiro de libertad. Durante el trayecto, el silencio reinó en el coche. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el espacio entre ellos, hasta que Elena, incapaz de contener su curiosidad, preguntó: ¿por qué un hombre como tú, que puede tenerlo todo, camina solo en una noche como esta? Adrián apartó la mirada, de vuelta al camino. La pregunta tan simple le hirió como un cuchillo. Nadie se había atrevido jamás a interrogarlo así. Todos solo veían el imperio,
la fortuna, el mito. Pero aquella mujer veía más allá. Porque no todo lo que tienes se puede compartir, respondió en tono serio. Elena no insistió, pero algo en su interior le decía que este hombre cargaba con un dolor ancestral, un secreto que lo consumía más que cualquier enemigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Adrián empezó a buscar excusas para cruzarse en su camino. Cenas discretas, conversaciones rápidas, miradas largas que decían más que las palabras. Elena, a su vez, se sentía cada vez más intrigada. Él no parecía vivir en el mismo mundo que los demás. Sus historias estaban llenas de metáforas, frases a medias, como si siempre hubiera algo que no pudiera revelarse. Y ahí estuvo. Una noche, después de una exposición privada, Adrián la llevó a uno de sus palacios en las afueras de la ciudad. Elena quedó deslumbrada por la arquitectura, pero lo que más la impresionó no fueron las lámparas de araña de cristal ni las obras de arte renacentistas. Fue una puerta, oculta en un pasillo oscuro, cubierta de símbolos antiguos. «¿Qué hay ahí?», preguntó, atraída por la extrañeza. Adrián se quedó paralizado por un instante. Esa pregunta era peligrosa. El legado prohibido estaba justo al otro lado de esa puerta, y según las antiguas reglas, nadie de fuera podía siquiera saber de su existencia. «Solo un recuerdo familiar», respondió, intentando cerrar el tema. Pero Elena, con su curiosidad casi infantil, no lo dejó pasar. «Hablas de estos recuerdos como si hablaras de cadenas». Adrián no pudo evitar sonreír con tristeza. Era precisamente eso. Cadenas invisibles lo mantenían cautivo. Con cada encuentro, la atracción entre ellos se hacía ineludible, pero con ella el miedo crecía. El manuscrito advertía contra el amor. Sería la ruina del guardián, y Adrián sabía que cuanto más acercara a Elena, más peligroso sería para ella. Esa noche, a solas frente al antiguo libro, releyó las páginas que hablaban del destino del guardián. El amor es la llave que libera, pero también la espada que mata. Cerró los ojos y murmuró: «Elena, puedes ser mi salvación o mi perdición, y si tú estuvieras en su lugar, ¿aceptarías sumergirte en una vida donde el amor y el peligro van de la mano?». Si esta historia te cautiva, suscríbete al canal ahora para estar al día con los próximos capítulos. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has enamorado de alguien que parecía tener un misterio inalcanzable? El destino a veces elige los momentos más crueles para revelar sus secretos. Elena, cada vez más fascinada por Adrián, empezó a comprender que los encuentros casuales no lo eran tanto. Él la rodeaba con cariño, como para protegerla de algo invisible, pero siempre había un límite, una frontera que Adrián no la dejaba cruzar, una mirada que exigía cercanía, pero al mismo tiempo gritaba distancia. Una noche estrellada, en uno de los balcones de 1900, su palacio junto al mar, Elena rompió el silencio. «Sabes que puedo sentir que te alejas, ¿verdad?», dijo ella, mirándolo a los ojos. Adrián respiró hondo. Ya no podía ocultarlo, pero tampoco podía revelarlo todo. El juramento, el libro, el linaje, todo era más grande que ellos dos. «Elena, hay cosas de mí que no entenderías, no porque no seas capaz, sino porque son demasiado peligrosas». Ella frunció el ceño. «¿Peligroso para mí?», miró hacia el horizonte. El mar parecía reflejar sus pensamientos turbulentos. Para todos, Elena no retrocedió. En cambio, extendió la mano y le tocó la suya. «Entonces, al menos déjame intentar entender. Vives rodeado de oro, pero cargas con un peso que nadie ve. No quiero tu fortuna, Adrián. Quiero tu verdad». Esas palabras fueron como una espada que atravesó la armadura de hierro que había construido durante toda su vida. La condujo a la puerta prohibida, la que ella había visto días atrás. El corazón de Adrián latía con tanta fuerza que sentía que quería estallarle. Lo sabía. Si daba ese paso, no habría vuelta atrás. Giró la antigua llave y la madera crujió, revelando la habitación oculta. El aire era frío, denso, impregnado del aroma de velas y cuero antiguo. En el centro, sobre un pedestal de piedra, yacía el manuscrito. Elena se acercó lentamente, como ante algo sagrado. «¿Qué es esto?», susurró sin apartar la vista del libro. Adrián permaneció junto a ella, con voz firme pero llena de dolor. «Esta es la verdadera razón de mi existencia, el legado que mi familia ha protegido durante siglos. No es solo un libro, es un pacto, un juramento inquebrantable».
Elena pasó los dedos por la capa desgastada. El roce pareció despertar algo, porque la luz de la vela titiló de forma extraña, como si la habitación hubiera reconocido su presencia. ¿Un juramento? ¿Contra qué? Respiró hondo, dudando. Contra fuerzas que el mundo no debería conocer, secretos que lo destruirían todo si se revelaran. Cada generación de mi linaje ha tenido un guardián. Mi padre fue el último, y ahora soy yo. Elena abrió mucho los ojos. Era demasiado para asimilar. El hombre al que el mundo idolatraba como multimillonario era en realidad prisionero de algo mucho más grande. ¿Y yo qué?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Dónde encajo? Adrián la miró fijamente. Eres la grieta en mi destino, el amor que nunca debí haber permitido. El manuscrito habla de esto, de una mujer que emergería para poner en peligro todo lo que juré. Proteger. Elena dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que soy una amenaza? Adrián dio un paso adelante, tomándole las manos. No, eres todo lo que siempre he deseado, pero precisamente por eso podrías ser mi perdición. Un silencio denso llenó el aire. Elena lo miró y en sus ojos había miedo, pero también coraje. Dime, Adrián, ¿preferirías vivir atrapado en este pacto o arriesgarlo todo por nosotros? No respondió, pero en el fondo sabía que este era el punto de no retorno. La elección entre el deber y el amor estaba más cerca que nunca. Y ahora os pregunto, si tuvierais que decidir entre salvar el mundo o salvar vuestro amor, ¿qué elegiríais? Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal ahora para seguir los próximos capítulos de esta trama. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que existe un amor capaz de desafiar siglos de destino? El amanecer trajo más que luz a aquella mansión silenciosa. También trajo la sensación de que algo se había roto para siempre. Elena no pudo dormir tras ver el manuscrito prohibido. Las palabras de Adrián resonaron en su mente como un trueno. Eres la laguna en mi destino. Caminaba de un lado a otro, intentando comprender. ¿Cómo podía el amor, algo tan puro, verse como una amenaza? Adrián, por su parte, pasó toda la noche ante el antiguo libro, como buscando entre sus páginas una respuesta que simplemente no existía. Le ardían los ojos, pero no pestañeó. El manuscrito no mentía. Desde el siglo XVII, todos los guardianes habían sido advertidos. Una mujer vendría, siempre lo haría, y siempre sería el punto de quiebre. Algunas historias hablaban de guardianes que se entregaron al amor y pagaron con sangre. Otras, de hombres que sacrificaron su corazón para mantener el mundo a salvo. Pero nunca había habido un final feliz. Cuando Elena entró en la habitación, con el pelo suelto y el rostro cansado por la falta de sueño, Adrián sintió el peso de su decisión aplastándolo. Ella lo miró fijamente, firme, sin miedo. No me disculparé por haberlo visto. Querías que supiera la verdad o no me la habrías mostrado. No tiene sentido esconderse ahora. Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme. Cerró el libro lentamente. La verdad es una prisión, Elena. No entiendes lo que significa cargar con ella. Entonces explícamelo, respondió ella. Déjame llevarlo contigo. Esas palabras lo impactaron más profundamente que cualquier amenaza que hubiera enfrentado en su vida. Nadie se había ofrecido jamás a compartir su carga. Hasta entonces, su existencia había sido una carrera solitaria contra fuerzas invisibles, pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó por la mansión. El sonido metálico de puertas al ser forzadas. Elena se sobresaltó. Adrián se levantó de inmediato, con los ojos oscurecidos por una furia silenciosa. Encontraron la casa. ¿Quién?, preguntó Elena sobresaltada. Él no respondió. Simplemente la tomó de la mano y la condujo por un pasillo estrecho, tras tapices antiguos. El sonido de pasos se acercaba cada vez más rápido, más brutal. Elena sentía el corazón en la garganta. Adrián abrió un pasadizo secreto que la condujo a una habitación subterránea. El espacio estaba iluminado por antorchas y en las paredes, armas antiguas reposaban como fantasmas de guerras pasadas. «Escucha, Elena», dijo sujetándola por los hombros. «Lo que viste no debe caer en malas manos. Este libro es lo que quieren, y no pararán hasta conseguirlo». Ella negó con la cabeza, todavía sin aliento. ¿Quiénes son ellos? Personas que creen que el legado puede usarse para controlar el mundo. Sociedades que han esperado siglos el momento en que un guardián flaqueara. Y ahora saben que flaqueé.
Elena lo miró desesperada. ¿Y yo? ¿Soy parte de esta vacilación? Adrián no pudo responder. Su silencio fue respuesta suficiente. De repente, el sonido de un disparo sordo resonó por el pasillo. Elena se estremeció. Adrián agarró una espada antigua de la pared y por primera vez vio no al multimillonario intocable, sino al guerrero entrenado desde la infancia para proteger algo indestructible. La miró fijamente. «Si me pasa algo, corre. No mires atrás». «No te dejaré», gritó Elena con lágrimas en los ojos. Adrián se acercó más, apoyando su frente contra la de ella por un instante. «No lo entiendes, Elena. Si me caigo, tú eres la siguiente». El peso de esas palabras la paralizó. El siguiente objetivo, el siguiente eslabón del juramento. Su amor no solo estaba prohibido, era mortal. Y entonces las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Hombres encapuchados irrumpieron, armados, gritando en un idioma que Elena desconocía. Adrián alzó su espada, listo para luchar contra un destino que parecía cada vez más inevitable. «Ahora dime, si fueras tú, ¿tendrías el coraje de permanecer a su lado, aún sabiendo que el amor podría convertirte en la próxima víctima de este legado prohibido? Si esta historia te cautiva, suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos capítulos de esta intensa trama. Y cuéntame en los comentarios, ¿arriesgarías tu vida por alguien que guarda un secreto capaz de cambiar el mundo? El impacto de la explosión resonó como un trueno dentro de la mansión, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Elena, con el corazón acelerado, vio suceder lo imposible ante sus ojos. El multimillonario, siempre elegante e intocable, ahora transformado en un antiguo guerrero, impulsado por instintos que jamás imaginó. Adrián avanzó hacia los invasores con furia silenciosa, su antigua espada cortando el aire con precisión milimétrica. Cada golpe no era solo fuerza, sino la danza letal de alguien que llevaba en sus huesos el legado de siglos de lucha. Elena se acurrucó tras una columna de piedra, con las manos temblorosas. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el de las velas antiguas, creando una atmósfera sofocante. El sonido de las armas resonaba, y gritos en un idioma extraño se extendían por la sala. Pero había algo aún más inquietante. En medio del caos, uno de los encapuchados levantó un amuleto dorado, marcado con los mismos símbolos que Elena había visto en el libro. En ese instante, las velas parpadearon como si una fuerza invisible les hubiera arrebatado las llamas. «Tienen la señal», murmuró Adrián al fijarse en el amuleto. Elena no lo entendió, pero el tono de su voz le provocó un escalofrío. El amuleto parecía conectar con el libro, como si lo llamara. Esto era lo que querían. No solo el manuscrito, sino el poder latente que contenía. Adrián luchó, pero a cada segundo, nuevos hombres aparecían en el pasillo. El sonido de botas pesadas golpeando el suelo parecía la marcha de un ejército. Sabía que no podría derrotarlos a todos. No esta vez. «Elena», gritó arrojándole la espada ensangrentada al costado. «Toma el libro y corre». «No puedo dejarte», gritó desesperada. «Si se llevan el manuscrito, el mundo no volverá a ver el amanecer. Corre». Las lágrimas cegaron a Elena, pero obedeció. Le temblaban las manos al tocar la portada del libro. Al instante, una extraña calidez la recorrió, como si el manuscrito la hubiera reconocido. Las páginas, antes inmóviles, comenzaron a girar solas, revelando símbolos luminosos que saltaban como fuego líquido. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. No podía leer las palabras, pero las sentía arder en su interior, como si siempre hubieran estado ahí, latentes. «No», susurró Adrián al verla con el libro en la mano. Él la eligió. De repente, uno de los encapuchados avanzó hacia Elena. Ella gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, Adrián se abalanzó sobre el enemigo, derribándolo brutalmente. Su cuerpo cayó al suelo, inerte. Adrián agarró a Elena por los brazos con la mirada perdida. «No lo entiendes. Si el libro te reconoció, no se detendrá. Ahora eres parte de él». Elena lloró, intentando asimilar esas palabras. «Nunca pedí esto. Solo te quería a ti, y por eso eres su mayor debilidad. Y la mía también». Se le quebró la voz. «Si te quedas conmigo, morirás. Pero si huyes, quizá tengas una oportunidad». Antes de que pudiera responder, el techo del salón empezó a agrietarse. El amuleto dorado en las manos de los invasores brilló con fuerza,
absorbiendo energía de las paredes, las velas y el propio libro. El espacio tembló, las piedras cayeron, y Elena se sintió como si estuviera atrapada en el epicentro de un terremoto. Adrián la tomó de la mano y echó a correr. Pasillos secretos. Se abrían a estrechos pasadizos, revelando túneles que parecían construidos hace cientos de años. La mansión, majestuosa e imponente en apariencia, se escondía bajo un oscuro laberinto, ideal precisamente para este tipo de guerra invisible. Elena jadeaba, intentando seguir el ritmo mientras sostenía el libro contra su pecho. Cada latido parecía resonar con el peso del manuscrito. Era como si el objeto estuviera vivo, latiendo con ella. Cuando finalmente llegaron a una cámara circular iluminada por antorchas azules, Adrián la apoyó contra la pared, con una mirada intensa, casi desesperada. «Escucha, Elena, a partir de ahora ya no eres solo parte de mi vida, eres parte del legado, y eso significa que nunca volverás a ser libre». Elena negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Entonces, déjame ser prisionera a tu lado. Prefiero eso, a vivir sin ti». Adrián cerró los ojos, sintiendo el peso insoportable de aquellas palabras. Sabía que el destino había dado su veredicto. El manuscrito la había elegido, y ahora nada podría borrarla de esa maldición. Un ruido resonó a lo lejos. Los invasores seguían llegando. El tiempo se agotaba. Adrián le tomó la cara entre las manos casi suplicando. El amor siempre ha sido la clave, pero también la maldición. Y ahora, Elena, quizás seamos la prueba de que un guardián no puede escapar de su propio destino. ¿Y tú? Si fueras Elena, ¿aceptarías convertirte en prisionera de un legado prohibido solo para evitar perder al hombre que amas? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos episodios y cuéntame en los comentarios. ¿Te arriesgarías a cargar con una maldición centenaria solo para experimentar un amor imposible? La respiración de Elena era entrecortada. El sonido de los invasores resonaba por los túneles, acercándose a cada segundo, como si la oscuridad tuviera vida propia y los persiguiera sin piedad. Adrián la abrazó con fuerza, con los ojos encendidos, pero un conflicto interior lo desgarraba. El guardián lo sabía. Si el manuscrito la había elegido, la profecía se estaba cumpliendo, y cada profecía tenía un precio. Llegaron al corazón del laberinto, una sala circular llena de símbolos tallados en piedra, iluminada por un fuego azul que parecía de otro mundo. En el centro, un altar. El manuscrito empezó a brillar en los brazos de Elena, como si latiera junto a su corazón. Adrián cayó de rodillas, dominado por una mezcla de miedo y reverencia. «No, no. Puede ser, tú eres la clave». Elena, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Si soy la llave, estoy aquí para abrirla, Adrián. Ya no podemos correr». Los intrusos forzaron la entrada de la cámara. Hombres encapuchados avanzaron, amuleto en mano, gritando palabras que parecían hechizos. El techo empezó a derrumbarse. Fue en ese momento que Elena levantó el libro. Las páginas se abrieron solas, como si las ordenara una fuerza invisible. Símbolos luminosos saltaron de las páginas, formando una especie de velo dorado en el aire. Los encapuchados se detuvieron sobresaltados. El amuleto que llevaban se partió por la mitad, estallando en chispas. Un profundo silencio invadió la habitación. Elena cayó de rodillas, exhausta, con el libro aún en sus manos. Adrián corrió hacia ella, abrazándola contra su pecho. «No entiendes lo que acabas de hacer». Su voz sonó entrecortada. «Rompiste siglos de maldiciones». Sonrió, cansada pero firme. «Así que quizá este legado nunca fue una prisión. Quizá solo fue una espera de amor». Adrián no pudo contener las lágrimas. Él, el hombre que nunca lloraba, el multimillonario que el mundo consideraba indestructible, temblaba ahora ante la única verdad que le quedaba. Elena se había convertido no solo en su salvación, sino también en la guardiana que el destino le había escogido. Los invasores se retiraron, derrotados por una fuerza que no comprendían. Y por primera vez en generaciones, el guardián no estaba solo. Adrián la besó como si sellara un juramento, no un pacto de sangre, ni un legado prohibido, sino la promesa de que, a partir de entonces, el amor sería la herencia más poderosa de todas. Y así terminó aquella noche. El mundo aún no lo sabía, pero había sido salvada por dos corazones
que se atrevieron a desafiar siglos de oscuridad. Ahora os pregunto, ¿creéis que el amor puede ser tan fuerte que pueda romper incluso la maldición más antigua? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora para no perderte las siguientes. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la mayor prueba de amor que has presenciado?